Hola, que Dios les bendiga, qué placer, qué bueno poder seguir caminando en la palabra del Señor y ahora nos dirigimos a Éxodo capítulo 25. Hace una semana estábamos hablando del evento más glorioso que la humanidad ha podido presenciar, lo cual fue la resurrección de Cristo. Y en esa resurrección, consecuencia de su muerte, de su vida, de su encarnación, de todo lo que Él vino a hacer aquí en esta tierra, en esa resurrección se inició una cuenta regresiva para el cumplimiento de una promesa. Y es una promesa que Jesús hizo a sus discípulos, que nos hizo a cada uno de nosotros. Y ahora quisiera que esa promesa, y sabemos esa promesa es precisamente la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés, es decir, la misma presencia de Dios con y en nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Y quisiera que hoy viéramos eso en lo que dice acá, Éxodo capítulo 25, que tiene que ver con el candelabro de oro. Los diferentes muebles que había, instrumentos que había en el tabernáculo de reunión, en el templo de Dios, eran muy importantes. Y en el caso del candelabro es sumamente importante ese instrumento que estaba en el lugar santo, el lugar en donde el ser humano se preparaba y se encontraba con Dios y reconocía a Dios en su provisión, reconocía a Dios en su presencia, y ahora pues reconocía a Dios precisamente en esa lámpara que alumbraba constantemente durante la noche, el tabernáculo de reunión, ese lugar donde el ser humano se encontraba con Dios. Y esa lámpara era muy importante. Esa lámpara tenía ese candelabro tenía 7 lámparas, y cada una de esas lámparas tenía un recipiente con una mecha, y en ese recipiente con esa mecha se colocaba el aceite todos los días, para que ese lugar donde Dios se encontraba con el ser humano nunca estuviera a oscuras, donde esa luz que de esa lámpara emanaba pudiera alumbrar todo el lugar. Ahora, yo quiero que veamos varios elementos importantes con este candelabro. Uno, que era hecho de oro, era oro puro, y todo lo que tiene que ver con Dios representado en el oro implica pureza, porque Dios es puro, y la relación que el Señor tiene con el ser humano, todo lo que el Señor hace con el ser humano es puro. Necesita esa característica muy escasa en el corazón humano, y no solamente de ahora. Vivimos en tiempos en donde el ser humano está totalmente perdido, pero es una buena noticia y es una mala noticia. La mala noticia es que está perdido. La buena noticia es que el ser humano siempre ha estado perdido. Entonces, no es algo nuevo lo que vemos en el ser humano. No es algo nuevo lo que vemos en la realidad de las personas viviendo vidas completamente desgastadas. Y es por eso precisamente que Jesús vino. Jesús vino a la tierra, Jesús se hizo hombre, Jesús vino a la humanidad, no porque la humanidad estuviera en una dirección correcta, no porque la humanidad estuviera bien. El Señor vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros, precisamente porque la humanidad estaba completamente perdida. De muchas maneras, cuando el Señor vino, históricamente era el Imperio Romano el que dominaba esa parte de la tierra, y en ese dominio, a pesar de que el Señor en su misericordia siempre acompaña al ser humano para que no se autodestruya,
pero la realidad eran difíciles para aquellos que estaban bajo esa opresión y los mismos romanos. Ellos vivían vidas disolutas, vivían vidas carentes de sentido. Entonces Jesús vino a la tierra porque necesitábamos que Él viniera. Uno, obviamente, por el destino final del ser humano, el cual es el castigo eterno, pero también por la vida en esta vida. Necesitábamos que Él viniera. Necesitábamos que Jesús hiciera lo que hizo, diera su vida por nosotros. Necesitábamos que Jesús nos dijera: yo estoy con ustedes. Y que realmente estuviera con nosotros. Y Él estuvo con nosotros siendo hombre. Y Él está con nosotros ahora por medio de su Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos este candelabro con estas 7 lámparas y esa luz iluminando, pensamos precisamente en esa presencia de Dios que ilumina nuestra vida. Ahora, dentro de ese detalle de la luz, de la lámpara que da luz, existen 2 elementos, ¿no? La lámpara en sí, el aceite y la mecha. El aceite sin la mecha no alumbra. Es necesario que existe esa mecha. Y en la realidad humana, la realidad de la vida del ser humano y con Dios aquí con nosotros somos esa mecha. Y yo quiero que nos veamos de esa manera, veamos como esa mecha dentro de esa lámpara con ese aceite. El aceite siempre en la palabra es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de esa unción de Dios, de esa provisión de Dios en su Espíritu. Y en este caso particular, en su relación con la lámpara, en el candelabro, y esa mecha es aquel combustible que permite que esa mecha pueda alumbrar. Porque esa es la intención de la mecha. La intención de esa mecha en ese lugar, en esa lámpara, era alumbrar con el combustible del Espíritu Santo. Ahora, pensemos por un instante en una mecha y el aceite. La mecha, si se enciende, va a dar luz, aunque no tenga aceite. Pero en la medida que da luz, esa mecha se va consumiendo porque no tiene aceite. El aceite, cuando la mecha está sumergida en el aceite la protege. Y no solamente la protege, sino que realmente lo que se está quemando no es la mecha, sino que lo que se está quemando es el aceite. El aceite es el que está proveyendo esa luz. Ahora, cuando tú y yo, como esa mecha, tratamos de dar luz, ser luz por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, lo que estamos haciendo realmente es quemándonos. Pero cuando estamos sumergidos en el aceite del Espíritu Santo, estamos dejando que sea el Espíritu Santo el que dé esa luz, el que se queme, el que se consuma. Pero la diferencia entre el Espíritu Santo y nosotros es que el Espíritu Santo, al dar luz, no se consume. Nosotros, por nosotros mismos, como mecha, damos luz, nos consumimos. Y algunas veces quiero que pongas esto en tu corazón y en tu mente. Somos como esa mecha que está tratando de dar luz, tratando de hacer algo en la vida. Pero al hacerlo, sin la presencia del Espíritu Santo, nos consumimos. Y si seguimos así, al final seremos nada más como una mecha quemada, como un pábilo quemado, con fin en nuestra existencia. En cambio, si estamos sumergidos en el Espíritu Santo, estamos sumergidos en el aceite del Espíritu Santo y estamos completamente bañados en Él, esa luz se va a dar, pero no va a ser en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades, sino que en la fuerza, el poder y la capacidad del Espíritu Santo, en donde nosotros estaremos brillando siempre, pero no con nuestra propia luz, sino que con la luz de Dios. Entonces, en este tiempo de tu vida, yo no sé cómo te sientas tú como esa mecha. Yo no sé si tú te sientas quemado o ya estés quemado o quemada, porque trataste de hacer las cosas por tus propias fuerzas. Yo te invito a que en este día, cualquiera sea tu situación, te sumerjas como hijo de Dios, como hija de Dios, te sumerjas en el río del Espíritu Santo de Dios, que te sumergas ahí
y dejes y no trates de dar más luz por tus propias fuerzas y quemarte con ello, sino dejar que el Espíritu Santo sea el que te rodee, el que te bañe, el que te inunde, de tal manera de que esa luz que estés dando realmente sea Dios alumbrando y tú sigas vivo, como esa mecha rodeada del aceite del Espíritu, dando luz, pero en la luz y en el poder y en la gracia de Dios. No tienes que vivir una vida quemándote. Deja que Dios te energice, deja que Dios te unja, deja que Dios sea el que provea ese combustible para tú poder dar luz en esta vida, porque Dios quiere que des luz, que ilumines. Has sido llamado para brillar, pero con la luz del Espíritu de Dios. Sé esa lámpara, sé esa mecha llena del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos a la próxima. Que la paz de Dios esté contigo.